¿Existió la Reconquista? Bueno, yo creo que es indiscutible. Yo creo que es indiscutible que los cristianos tenían la percepción de que ellos estaban recuperando un territorio que les pertenecía. Yo veo a gente queer, gente andalucistas extraños, hablar como de prácticamente nosotros los Omeya, prácticamente, que en un régimen islámico ya no de la Edad Media, sino ahora, es decir, si se van a vivir a Afganistán, ¿no? a Irán, a donde está el tema duro. Son gente que no podría vivir en esos países. Y cree que son descendientes directos de Abderramán III y no es así, ¿no? Ensalzan pues todas estas montañas de cabezas cortadas que realizaban los emires y califas después de una batalla exitosa o un ejército. Era realmente como una plaga de langostas que va desolando todo lo que llegaba a su paso. La única manera de alimentar a tus hombres, llegado el momento, una vez que te internabas en territorio enemigo, era ir saqueando a medida que vas avanzando. ¿Qué hubiera pasado si los castellanos, aragoneses y navarros hubieran perdido en las Navas? Pues hubiera sido un palo importante. Buenas a todos, bienvenidos a otro podcast con Vaquero. Hoy tenemos el verdadero placer de tener a Yello Balbás, historiador, novelista, recreacionista, que suena mal, pero es algo muy bueno, y autor, colaborador de Despertaferro, autor de Espada, Hambre y Cautiverio, que es un libro que me quedan solo 2 capítulos por el tema de Valencia, pero he apretado para llegar con el libro casi leído. A mí me ha gustado mucho y además es de un tema que a mí me apasiona, que es la Reconquista, todo el proceso de Reconquista y demás, así que bienvenido a nuestro podcast. Muchas gracias, Roberto, es un placer estar aquí con vosotros. Bueno, en primer lugar, porque yo he visto que antes te dedicabas a otros periodos. ¿Por qué te metiste en lo medieval? Que es un periodo que es bastante convulso ahora mismo en la historiografía. Sí, tal vez por ello. Yo siempre me ha interesado la historia antigua y el alto medievo y vi que concretamente la conquista islámica de Hispania era una cuestión de una trascendencia enorme en nuestra historia, pero estaba muy poco tratado y sobre todo muy poco tratado desde una perspectiva de historia militar. Concretamente pues se habían hecho investigaciones que tenía por filólogos o arabistas que están centrados más en cuestiones lingüísticas o cómo se construyen las crónicas, las fuentes, pero no sabía mucho de cuestiones de estrategia, táctica, logística, cuestiones de este tipo, ¿no? Y al final, de algún modo me fui centrando. Primero la aproximación fue la novela, pero después pues llevaba ya años colaborando con Despertaferro y me ofrecieron los editores pues todo este trabajo de investigación, ampliarlo un poco más y hacerlo en forma de trabajo de investigación. Sin ánimo de meterte en ninguna historia, pero yo conocí algunos autores que alguna vez lo comenta contigo que me gustan mucho, como Vesga Marroquín, en un libro que David Porrinas coordinó. De hecho, lo compré porque como él era el que coordinaba y me gustó el libro del Cid, dije, pues voy a darle una oportunidad. Y yo he descubierto ahí, porque yo soy de contemporánea, estoy ahora más interesado en medieval, ahí descubrí que lo que pasa en contemporánea también está pasando en medieval, ¿no? Hay como un proceso de revisionismo de conceptos y de algunas cuestiones que te lo venden como algo muy novedoso, pero en realidad yo no veo que sea así. Ya el revisionismo yo creo que empieza en los años 70, ya sabes, el influjo que tiene el marxismo en las universidades españolas, y yo creo que ya desde muy temprano, incluso estando el dictador con vida, había un deseo de algún modo desmontar el relato, digamos, nacional habitual. Curiosamente, gran parte de estos estudios de investigación habían sido desarrollados por Claudio Sánchez Albornoz, que era el presidente de la República en el exilio, ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que en los últimos años ciertas tendencias se han exacerbado y ahora, por ejemplo, yo creo que está muy influenciado también por visiones posmodernas, todo el tema del giro lingüístico y todo esto que surge de Foucault, Derrida y todos estos posmodernos franceses en la década de los 60, 70. La cuestión, por ejemplo, ahora se cuestiona el concepto reconquista porque esa palabra pues no existía en el medievo. Lo que hablan las fuentes cristianas de la época es restauración, la restauración del reino visigodo. Reconquistar no existía en castellano ni
el latín en esta época, y ya aparece por primera vez en el siglo XVII el verbo, ¿no? Y se instaura a finales del XVIII. Entonces, en base a esto se sirve como excusa, pero claro, gran parte de la terminología historiográfica al uso, como puede ser arte gótico, pues tampoco se empleaba en el medievo. De hecho, la gente del medievo no eran conscientes de que vivían en la Edad Media, y son conceptos que nos sirven para designar una serie de realidades del pasado, y yo creo que sigue siendo plenamente operativo. Antes de profundizar en el tema de la Reconquista en sí, esto que has dicho me parece muy interesante, porque has dicho que, bueno, que en la universidad, que ese inicio de revisión se dio por parte de algunos marxistas. Pero claro, a mí lo que me choca, que evidentemente lo que dices es verdad, o sea, de hecho me hablarás de Vigil, por ejemplo, y de gente así, no te voy a negar yo que eso no es cierto, pero claro, es curioso porque luego, por ejemplo, Pierre Vilar, que es un historiador marxista, él habla de la Reconquista, no tiene ningún problema y no participa de este proceso de revisión. Marx hablaba de la Reconquista también en sus textos sobre la historia de España. Claudio Sánchez Albornoz, como has dicho tú, fue ministro durante la República y fue presidente en el exilio. O sea, yo creo que este cambio es algo más líquido y algo más propio de la posmodernidad que de un marxismo más clásico, por así decirlo, que yo creo que esta gente también ha revisionado y pervertido a todos los niveles. Probablemente sí. A ver, yo no critico el marxismo en sí como método interpretativo. Hay un investigador marxista británico, Chris Wihan, que ha hecho una revisión de toda la Alta Edad Media europea y su trabajo me parece excelente. Curiosamente, él presenta al reino visigodo en contra de una sociedad y un estado totalmente decadente como uno de los estados más potentes de Europa occidental en esa misma época, ¿no? Entonces, yo no veo el marxismo en sí, pero sí que estaba, bueno, con unos planteamientos bastante cuestionables de partida. Por ejemplo, has comentado a Abilio Barbero y Marcelo Vigil. Estos dos investigadores, por ejemplo, desarrollaron la idea de que en el norte peninsular, Cántabros y Asturias, nunca habían estado realmente bajo dominio romano y desde luego no habían estado dentro de la estructura política del reino visigodo. Por tanto, el reino de Asturias, que surge allí, pues no podría tener como deseo reconquistar nada, una entidad política de la que nunca formaron parte. Hablan de unos pueblos autóctonos que son inexistentes, en realidad. Claro, eso está muy influenciado, yo creo, por el indigenismo que ya se empieza a difundir con la posmodernidad, como tú bien has señalado, tiene ese componente. Hoy sabemos, bueno, estas teorías yo creo que ya nacen muertas porque ya a finales de los 60, en los 70, en Cantabria ya había un buen número de yacimientos de época romana, por ejemplo, Retortillo, que se identifica con Julio Briga, excavados y perfectamente estudiados, ¿no? Pero bueno, estos investigadores tenían una facilidad enorme para soslayar o esconder debajo de la alfombra aquellos datos que eran inoportunos. Pero bueno, ahí eso de algún modo cayeron un caldo de cultivo idóneo, ¿no? A veces yo creo que hay obras que son extremadamente breves, que no están muy bien desarrolladas, pero que de algún modo están diciendo lo que mucha gente quiere oír. Y ese cuestionamiento, a ver, yo lo entiendo, después de 40 años de dictadura, ese afán de una respuesta a todo este discurso hegemónico que se ha estado tratando de imponer, pero bueno, está muy ideologizado. Y luego hubo también en los 70 otra nueva corriente de arabistas como Miquel Barceló, Manuel Acien, que hicieron importantes aportaciones, eso no cabe duda, pero por ejemplo ellos veían al Andalus casi como un modelo utópico marxista, digamos. Ellos defendían que esta sociedad, la base agraria, eran alquerías de propiedad comunal, que era un estado tributario mercantil, con un estado fuerte en contra del estado feudal de los reinos cristianos del norte. Entonces, de algún modo, pues ese igualitarismo social, ese Estado fuerte, esa alta tributación, esa capacidad que tiene el Estado para redistribuir la riqueza, o pues para ellos era pues casi un Estado, digamos, la evolución que dentro del marxismo se da desde el Estado feudal al Estado capitalista o al modelo capitalista. Ellos lo veían reflejado en el medievo hispano. Lo que ocurre es que, claro, al final digamos, lo que sucede con la Reconquista, primero la fitna en la que el califato omeya cae por su propio peso, digamos, sufre una fuerte crisis interna y se disgrega en los taifas, y después que el propio avance de los reinos cristianos, que eran económica, política y demográficamente más débiles, pues eso desde luego no se explica según ese paradigma. Y luego,
Bueno, esto que estás diciendo, todos estos autores que estás diciendo eran un poco la antítesis de lo que defendía Claudio Sánchez Albornoz. De hecho, yo recomiendo mucho su libro sobre el Reino de Asturias, que es un poco como el inicio de España, y él precisamente habla de que hay una continuidad, que es lo que estabas hablando. Y a mí me es curioso porque, por ejemplo, cuando hablan de que el Estado visigodo no era algo unitario, ¿no? Y que no, por lo tanto, realmente eran unos invasores y que el norte se sublevaba contra... Pero esto yo, por ejemplo, se lo he leído a la tesis que defiende, por ejemplo, Vesga Marroquín, de que todo eso era romano. Es decir, esa gente que había en el norte eran ciudadanos romanos y son de esa cultura que luego se fusionó con lo visigodo, porque cogieron cosas de lo germánico. Se puede ver luego en el estudio del medievo, incluso en el comportamiento de los reyes, ¿no? De reyes más guerreros que los típicos estadistas romanos. Y es parte de esa cultura que era previa y que es el legado que va avanzando y que sin duda termina constituyendo esa idea de España. Y a mí este tipo de posicionamientos, tú dices que lo ven como una especie de desarrollo como proto-socialista, algo así. A mí, no sé, me revuelvo al oírlo, porque no entiendo cómo pueden llegar a ese tipo de conclusiones. O sea, yo de verdad que me sorprende sobremanera. A ver, desde luego lo que ocurre con la Alta Edad Media es que es un periodo que tradicionalmente eran muy poco conocidos y los anglosajones lo llaman Dark Ages es precisamente porque hay poca información, las fuentes textuales son breves, a veces son contradictorias entre sí, entonces bueno, a veces puedes seleccionar aquella que más te interesa o los pasajes que describen determinados eventos pueden ser interpretables, entonces de una manera u otra. Lo que ocurre es que a nivel arqueológico en las últimas 2 décadas pues claro, se ha ido aportando una cantidad de información enorme sobre, en general, toda la tardoantigüedad, en toda la península y las fases formativas de Al-Ándalus. Entonces, bueno, todo esto se ha ido acotando. Por ejemplo, se negaba que realmente hubiera una conquista islámica violenta y la arqueología pues muestra que hay una fuerte disrupción arqueológica a principios del siglo VIII. Sobre la idea de restauración que se está desarrollando antes, porque es uno de los argumentos para negar la Reconquista, que no existía el término, ya, pero cuando una realidad existe, o sea, una realidad existe independientemente del nombre que le pongas. Y yo creo que con el tiempo la idea de Reconquista, el término, ha triunfado no solo en España, sino fuera. Es decir, tú en cualquier otro sitio hablas de la Reconquista en España y todo el mundo entiende lo que es. Pero sobre ese concepto ideológico de reinstauración, que podría encajar mejor, pero no nos compete a nosotros decidir cuál es el término que ha triunfado en la historia, ya no es una cosa solo de las fuentes cristianas, también en las fuentes musulmanas se habla de esa idea o esa ideología de reinstauración de lo cristiano. Es decir, a mí me hace gracia cuando quieren, simplemente porque el término no existiera, decir como que la Reconquista no existe o que fue una conquista. Yo creo que es innegable que el proceso de reinstauración, es decir, esa ideología de reconquista, que sí que existió, sería como una de las columnas, ¿no?, de los que argumentan que no existe. Para mí es innegable y surge de una forma muy temprana. Digamos, hay una sección de una crónica, la Crónica albeldense, que se llama Cronologia Regnum Gotorum, que está datada el último tercio del siglo VIII y ya te está diciendo que los cristianos luchan noche y día contra los árabes hasta que la predestinación divina determine algún día su expulsión. Y luego ya en el siglo IX, en la década del 880, pues ya hay una crónica llamada Crónica Profética que dice que el rey Alfonso III de Asturias está destinado a restaurar el reino de los godos y reinar sobre toda Hispania. Incluso es que, como has señalado, las fuentes árabes, por ejemplo, tenemos unas crónicas, bueno, una autobiografía, que es Las Memorias de Abdalá, que es el último soberano zirí de la Taifa de Granada. Es un libro fabuloso que realmente te aporta una visión extremadamente vívida de cómo era la política de la época, porque claro, es una persona que estuvo involucrado en todos estos tejemanejes, fue adversario del Cid en una batalla, y él pone en boca de un mozárabe pues ese deseo de un día llegasteis los árabes, nos arrinconasteis en la parte norte más escabrosa de nuestro país, de modo que haciendo guerras os hemos ido recuperando nuestra tierra hasta que algún día os lograremos expulsar, ¿no? El magrebí Ibn Hidari, que ya es un cronista algo más tardío, estamos
Abdalá es del siglo XI, pues también pone en boca de otro rey cristiano ese mismo deseo. Vamos, es innegable, pero es que incluso en el mundo islámico moderno también impera esa visión. Si tú lees historiadores, pues magrebíes o sirios, cuando publican en castellano, en inglés o francés, pues están, bueno, que tienen bastante idea de lo que hacen los cristianos es recuperar un territorio. Lo has esbozado antes, pero sobre si era conquista o reconquista, un par de cuestiones. La primera sería, uno de los argumentos es que los árabes vinieron aquí invitados por facciones rivales de los visigodos. Y yo he leído, me gustan mucho el tema de las invasiones, las conquistas y la historia militar. Siempre que hay procesos así, hay una parte de la población autóctona o ciertos sectores políticos que es normal que se unan al que creen que va a ganar y lo usan por sus intereses, pero eso no significa que ellos no estén conquistando por la fuerza un territorio. Otra argumentación es que los cristianos servían de mercenarios, por ejemplo, con los árabes. Pero es que al revés también pasó. Entonces, es no entender un poco esas guerras de fronteras que hubo en esa época, de esa gente que vivía un poco entre la frontera de mercenarios, y no entender que eso es independiente del proceso de reconquista que no paró de avanzar hasta que desaparecieron de la península. Bueno, hay dos cuestiones. A ver, concretamente eso de la solicitud de ayuda solo lo dice un cronista árabe, Ibn al-Qutiyya, porque, digamos, él era un descendiente de uno de los linajes mixtos que se forman. Concretamente era descendiente de Sara, una nieta del rey Bitiza, ¿no? Entonces, de alguna manera, él quiso presentar la conquista de Al-Ándalus, la conquista árabe, como fruto de un acuerdo entre sus antepasados. Bitiza fue un rey visigodo que su linaje estaba enfrentado al de Rodrigo, ¿vale? El último rey. Entonces, bueno, él tenía ese interés personal de presentar todo como un acuerdo entre sus antepasados bitizanos y la élite árabe. De alguna manera, él era porque esta Sara se casó con un conquistador árabe, ¿no? Entonces, luego lo que tenemos son las tradiciones asturleonesas que, digamos, que los monarcas del reino de Asturias eran muy hostiles a Bitiza y su linaje y le culpan de la conquista. Entonces solo tenemos esas dos referencias a ese pacto, pero digamos las crónicas más antiguas, tanto latinas como árabes, no lo mencionan y lo que te dicen directamente es que, digamos, sí que es cierto que en la batalla de la Janda, mal llamada de Guadalete, pues las alas que estaban formadas por los bitizanos, que estaban enfrentados a Rodrigo, le abandonaron la lucha, le traicionaron, y lo que te ponen en su boca diversas fuentes árabes es que creían que lo que estaba haciendo Tarik era simplemente una incursión de saqueo, de rapiña, y que luego volverían al norte de África, lo cual obviamente fue un error de cálculo mayúsculo, pero eso son leyendas o relatos posteriores que tienen una intencionalidad ideológica, y desenterrarlos hoy pues también tiene una intencionalidad ideológica, porque yo creo que desde ciertos sectores lo que se trata es de edulcorar la conquista islámica, y al final es un disparate, porque al final los hechos pasados no son legítimos o ilegítimos, simplemente son. Entonces, de alguna manera lo que se quiere es legitimar esta conquista, y se han empleado distintos recursos, presentándolos como un proceso civilizador, presentándolos como una simple migración, ¿no? A partir de la posmodernidad, pues todo el imperialismo está muy mal visto y bueno, pues un proceso migratorio parece que, pero realmente llegaron una cantidad muy pequeña de árabes y bereberes. Entonces, yo creo que eso es un discurso muy ideologizado, y realmente cuando saqué este ensayo era consciente de ello, pero el hecho de que mi obra haya despertado algunas críticas bastante iradas, pues me ha hecho bastante consciente de hasta qué punto, digamos, todos estos discursos no son ingenuos y desempeñan una función dentro de una estructura de pensamiento posmoderno. Sobre la conquista islámica, que yo agradezco mucho tu libro y lo recomiendo, hay mucha gente que piensa que fue totalmente pacífica y no hubo ninguna resistencia, y te quería preguntar sobre eso, y también te quería preguntar para nuestros oyentes por el tema de los acuerdos, porque hay mucha gente que dice, gente que tiene desde mi punto de vista un fetiche con el Islam,
que defienden que todo fue a base de pactos. ¿Qué pasó luego con esos pactos, con el paso de los años? Porque, claro, muchos de ellos luego fueron incumplidos. A ver, la tesis que yo defiendo en el libro es que la conquista islámica no fue un proceso de conquista sustancialmente distinto, a cualquier otro de la época. Eso implicaba un considerable uso de la violencia para forzar esos pactos. Precisamente hay que tener en cuenta que en esta época imperaba sobre todo lo que se llama la estrategia vegeciana. Vegecio era un tratadista militar tardorromano que tuvo bastante influjo en el arte de la guerra medieval, y él apuesta por la devastación sistemática del territorio enemigo. Que hoy en día, gracias a los avances tecnológicos, se pueden destruir instalaciones pues del país que se quiere invadir, como puentes, cuarteles, almacenes de armas, barcos, pues por medios tecnológicos muy avanzados. En esta época, para mermar los recursos, la única manera era quemarlo todo, ¿no? Y es que las crónicas, las propias crónicas musulmanas, que te hablan ya de todas estas algazuas que se producen entre cristianos y musulmanes, pues hay 574 documentadas desde el inicio de la conquista hasta 1195, para que te hagas una idea. Consistía en devastar el territorio, saquear. ¿Por qué? Porque además en esta época los ejércitos tenían una logística muy precaria, y la única manera de alimentar a tus hombres, llegado el momento, una vez que te internabas en territorio enemigo, era ir saqueando a medida que vas avanzando. Entonces, claro, un ejército era realmente como una plaga de langostas que iba desolando todo lo que llegaba a su paso, y muchas veces pues se empleaba lo que es una estrategia de terror, ¿no? Forzar. Y esto lo dicen tanto la crónica mozárabe del año 754, que es nuestra fuente más antigua y más por alguien que fue testigo de los hechos, como las propias fuentes árabes, ¿no? Porque además nosotros tenemos la mentalidad que dentro de la propaganda de guerra moderna, las atrocidades que comete tu ejército, un Estado las trata de ocultar, pero en esta época era la inversa. Digamos, cuando cronistas como Ibn Hayyan ensalzan pues todas estas montañas de cabezas cortadas que realizaban los emires y califas después de una batalla exitosa, pues era una manera de ensalzar su poder y magnificencia, ¿no? Entonces, vamos, que no está oculta en las fuentes, ¿no? Está ahí. Lo que sí que es cierto es que las crónicas de la conquista islámica han sido tan breves que muchas veces son interpretables, ¿no? Porque se limitan a decir a lo mejor que tomaron una ciudad, pero claro, cuando los pasajes que adquieren más detalles, todas estas matanzas se vuelven insoslayables, ¿no? Y entonces a mí me parece bastante significativo. Por otra parte, esa distinción entre los árabes hacían una distinción en territorios tomados por la fuerza y tomados mediante un pacto de capitulación. Era Sulan o Anwatan, ¿no? Entonces, en caso de que alguna comunidad se rindiera, pues bueno, la gente podía mantener sus pertenencias, estaba bajo un estatus que se llama la dhimma, que podías conservar tu religión a cambio de pagar un impuesto y demás. Y incluso en ciertos casos mantener una cierta autonomía política. Esto ya de entrada no es muy distinto a la propia conquista romana. Digamos, existía como una especie de terminología estándar en lo que podíamos llamar el derecho internacional de la época, y por ejemplo los romanos distinguían entre vi y deditio, los griegos entre homologia y catacratos. En definitiva, que se quiere crear una excepcionalidad en la conquista islámica cuando no la hay, ni a nivel legal ni en las propias prácticas bélicas de la época. Y luego, como señalas, sí que es cierto que los pactos, claro, todos los conquistadores recurren a la estrategia del palo y la zanahoria, sí que es cierto que los pactos eran bastante razonables de asumir. Lo que pasa es que duraban poco. O sea, a nosotros nos ha llegado el texto de un pacto, el de Teodomiro, que es un duque visigodo del sureste peninsular, que gobernaba sobre 7 ciudades, y realmente es un pacto bastante razonable. Lo que pasa es que duró en vigor 3 décadas, hasta que llegaron unas tropas egipcias y se asentaron en ese territorio y se hicieron cargo de la administración.
Entonces, bueno, luego posteriormente lo que se da ya en el siglo IX es una creciente presión fiscal sobre los pueblos sometidos para facilitar el Islam, ¿no? Digamos, los cristianos y los judíos tenían que pagar un impuesto que se llamaba jizya y va subiendo, cada vez se vuelve más oneroso y es un factor catalizador para las conversiones. Bueno, hay otra cuestión también, hay varias más que quiero tratar sobre esto, antes de pasar a otra cosa. Otra es el argumento de que la reconquista es algo que se usó por la dictadura, que se usó por Franco, como si fuera un término que hubiera inventado él, aunque él usaba más el de cruzada que el de reconquista. Y luego también yo me gustaría decir una cosa para toda esta gente que dice, no, es que Franco, o el nacionalismo español surge mucho después de que se empiece a usar el término reconquista, incluso el nacionalismo en sí, ya Franco ni te cuento, y que una dictadura, un régimen político quiera usar la historia en su provecho es algo que vemos constantemente. ¿Acaso el gobierno de ahora, podemos ser el caso del de México o el de aquí, con el tema de la descolonización de los museos, por ejemplo, con Urtasun, eso no es usar la historia en provecho del régimen? Lo que hay que hacer es intentar apartar al poder de esa manipulación de la historia e intentar ser rigurosos, pero intentar destruir algo que es parte de nuestra historia solo porque hubo un régimen político, en este caso la dictadura, que lo usó, a mí me parece lamentable. Bueno, pero es que realmente la dictadura franquista, su posición hacia el Islam fue bastante más ambigua, contradictoria y compleja que eso. Por ejemplo, a ver, cuando empiezan a llegar las tropas irregulares marroquíes, pues el régimen, los sublevados se ven obligados a justificarlo, ¿no? Y entonces se empezaron a apelar precisamente a la convivencia entre culturas del medievo hispano. De hecho, pues digamos, hay discursos de la pasionaria bastante maurófagos. Y de hecho es que la reconquista. Pero esto ya incluso empieza en la revolución en Asturias del año 34. Hay incluso romances de la CNT en las que se apela a la Santina y a Covadonga para luchar contra los moros, porque ahí también participaron tropas marroquíes, ¿no? Entonces es bastante más compleja y de hecho hay una obra de un investigador estadounidense, Eric Calderwood. Él demuestra cómo, además, para legitimar el régimen colonial español en Marruecos, se apeló de nuevo a esta tolerancia en la España musulmana y se presentaba como en el norte de Marruecos que la mayor parte de la población serían descendientes de estos moriscos expulsados, y para eso se recurrió al Andaluz e incluso a intelectuales andalucistas como Rodolfo Gil Benumella, que tal vez sea menos conocido que Blas Infante, pero también fue otro de estos grandes pensadores del andalucismo que identificaban la Andalucía moderna con Al-Ándalus directamente. Entonces, luego la política del régimen franquista durante la época de mayor aislacionismo, la autarquía y demás, fue intentar establecer vínculos con el mundo árabe, porque se veían bastante aislados dentro de las democracias occidentales. Entonces se intentó crear estos vínculos, porque nuestro pasado islámico siempre ha sido, lo sigue siendo hoy, un gran activo a explotar a nivel diplomático con respecto al mundo árabe musulmán. Entonces, se les traía a los embajadores o a dignatarios de países árabes a España, a Granada, se les enseñaba la Alhambra o se les llevaba a Córdoba a enseñarles la mezquita catedral y tú escuchas el nodo de la época y se ensalzaba ese vínculo, ¿no? De hecho, por ejemplo, recientemente en bastantes publicaciones, un artículo del País, se hablaba de que el Capitán Trueno era un apologeta de la reconquista, del nacionalcatolicismo, y Víctor Mora, su guionista, estuvo 8 meses en la cárcel porque era comunista y luego se tuvo que exiliar a Francia. Yo creo que se está haciendo una revisión. De hecho, es que Franco no reconoció el Estado de Israel, y cuando se hizo a principios de los 80 en España, hay un titular de un periódico muy influyente en Egipto que era hemos perdido de nuevo al Andalus. Entonces, la relación de la dictadura franquista con nuestro pasado islámico es mucho más compleja de lo que se nos quiera vender, pero yo creo que hay en general un revisionismo no solo histórico, sino también historiográfico. En esa época, la operación Valdarán, la operación de invasión de los comunistas de Valdarán como para recuperar la República, se llamaba Operación Reconquista. Tenían un semanario que se llamaba Reconquista, por lo mismo, hablando de los 8 siglos de lucha. Y hemos pasado de eso a Enrique Santiago
diciendo que si la mezquita de Córdoba está en nombre de la Iglesia es porque algo han hecho mal. O sea, hasta ese punto, ya no solo de incultura, porque el territorio sobre el que está esa mezquita era territorio cristiano, ya no solo porque ahí hay un poco de controversia sobre si está construido sobre una antigua iglesia o no, ahí hay bastante controversia, pero en sí, lo que era Córdoba entero era territorio cristiano. Entonces, creo que Enrique Santiago aquí está intentando pues retorcer la realidad para su discurso otra vez. De entrada esto surge con la cuestión de las inmatriculaciones, que se asegura que inmatriculando la iglesia, la mezquita catedral se habrían apropiado de ella, pero realmente la titularidad de un inmueble no tiene, digamos, la inmatriculación es que figure en un registro público, pero eso no tiene nada que ver de quién es el propietario del inmueble. A ver, yo soy ateo, yo creo en un Estado laico, a mí me encantaría que eso fuera de titularidad pública, pero pues que no es así, de hecho hay sentencias judiciales. Luego es la existencia de la Basílica de San Vicente, esto lo dicen las propias crónicas musulmanas, pues a mí me parece incuestionable y de hecho, bueno, a ver, recientemente en el patio de los Naranjos se ha hecho una excavación y ha aparecido una estructura y es probable que eso sea restos del complejo de San Vicente, porque hay que tener en cuenta que estaríamos hablando de un complejo episcopal, digamos. En esta época los obispos no solo desempeñaban labores religiosas, sino también administrativas, entonces, aparte del palacio episcopal, el episcopium, pues podían tener pues una iglesia, mausoleos con santos, entonces, claro, debajo de la zona de la mezquita catedral, pues ya se habían aparecido una estructura, un edificio de planta cruciforme que podía ser parte de todo esto. Entonces, no, y que esto es algo que se ha hecho históricamente, es decir, no hay más que ver Sofía, por ejemplo, y bueno, otros edificios religiosos que han ido cambiando de manos dependiendo de quién tuviera el poder político. Sí, es habitual. A ver, por ejemplo, tú vas a la gran mezquita de Damasco y antes fue una basílica cristiana dedicada a San Juan, antes un templo romano dedicado a Júpiter y antes un templo dedicado al dios semita de la tormenta. Entonces, o sea, es habitual, sobre todo en ciudades y en el núcleo donde está el centro de poder de ciudades, porque ahora esos edificios desempeñan un papel esencial dentro del paisaje urbano como centros de poder y que poseen un elevado carácter simbólico. Digamos, en Córdoba, la capital del Emirato y después de Califato, no podía estar en su núcleo donde está junto al propio palacio, el Alcázar, vamos, no podía estar una basílica cristiana por cuestiones obvias. Entonces, bueno, eso se ha cuestionado sin determinados argumentos porque sobre todo, digamos, el subsuelo de la mezquita catedral no se ha excavado de una forma sistemática y no tiene por qué estar exactamente en el mismo lado, ¿no? Hay un investigador que cree que haber encontrado lo que era el antiguo mihrab, que podría estar, digamos, bueno, en definitiva, que la basílica podría estar un poco más hacia occidente de lo que es pero bueno, no cabe duda, porque lo dicen las fuentes árabes, y son pautas que se repiten. Por ejemplo, bajo la Plaza del Rey en Barcelona, pues está lo que era el complejo episcopal de época visigoda y un aula episcopal, un edificio probablemente, según los arqueólogos, se convirtió en mezquita, porque uno de los muros se cambió de orientación para que fuera de muro de alquibla, donde está el mihrab orientado supuestamente hacia Meca y demás. Entonces, vamos, que no es nada inhabitual y tiene toda la lógica, y hay fuentes árabes que lo dicen así, tampoco tienen ningún motivo para mentir, creo yo. Hay otro problema que veo que es en los críticos de la Reconquista, que es el presentismo. Yo he llegado a ver la conclusión de un artículo de ese libro que hablábamos, no me acuerdo del autor, sé que un día hablándolo contigo me dijiste quién era, pero ya no recuerdo su nombre, que decía que, bueno, que el que usara el término Reconquista, que tenía que tener en cuenta que era reaccionario, que es un término que aplicado a ese contexto medieval no tiene sentido ninguno, nacionalista español, cuando el nacionalismo surge después, tampoco tiene ningún sentido. Y además dijo pro-cristiano, o sea, cristiano, e islamófobo. Es como si son guerras religiosas en la Edad Media, ¿qué quieres que sean? ¿No crees que eso también es un problema? De que intentan, como con una concepción actual, analizar esos hechos para llevarlo para el relato político.
Sin lugar a dudas, pero es que ya sé, de punto de partida, es que ese artículo, por ejemplo, se titula la reconquista de la cultura popular y ese investigador no estudia la cultura popular. Cuando me refería antes de que decían que el Capitán Trueno era franquista, él es uno de los que los defendía en esa publicación, y realmente lo que se está centrando sobre todo son los monumentos creados por el régimen. Realmente, claro, un monumento construido por una dictadura no es cultura popular. Digamos, cultura popular se entiende aquella cultura creada por el pueblo para el pueblo, ¿no? Luego ya expertos modernos te pueden hablar de cultura de masas, como es la cultura que la industria pues crea para consumo popular. Y luego ya se puede hablar de cultura mainstream, que eso lo habla Frédéric Martel, acuñó el término para la cultura que es más hegemónica dentro de la cultura popular, ¿no? Entonces, digamos, simplificando, una jota es cultura popular, una canción de Nino Bravo es cultura de masas, y una canción de Taylor Swift es cultura mainstream. Pero es que un monumento franquista pues no es ninguna de esas dos cosas, pues está construido por un régimen dictatorial. Entonces no es algo que surja del pueblo. Entonces ya con ese planteamiento ya es que el contenido de todo ese artículo me parece fuera de lugar, y luego las conclusiones pues se alejan de lo que supuestamente es el propio artículo, contribución de una obra colectiva, porque bueno, realmente sí, pero vamos, en definitiva, se está juzgando en general el pasado. Yo lo que veo en los últimos años desde una lógica extremadamente presentista y moralista, ¿no? Todo el mundo sabe que la guerra es mala, pero bueno, en esta época la violencia era endémica, por desgracia, y claro, muchas veces se trata de construir un discurso no tanto para comprender unos hechos históricos o explicarlos, sino para caracterizar moralmente a unas sociedades o unos estados respecto a otros. ¿No crees que existe también por parte de todos estos críticos de la idea de reconquista y demás como una romantización o idealización absoluta del Islam? Porque ya no solo gente más dedicada a la academia, sino que veo a gente queer, gente andalucistas extraños, gente que si viviera en un régimen islámico, yo he visto por ejemplo a la que mandaba Teresa, no recuerdo el apellido, la de Adelante Andalucía, hablar como de prácticamente nosotros los Omeya, prácticamente. Y claro, en la península lo que hubo fue una repoblación desde el norte. Los mozárabes emigraron anteriormente al norte también. Y luego hubo un empuje que terminó con la expulsión de esa gente. El mestizaje fue mínimo. Hay incluso estudios ahora sobre el mestizaje que hubo en esa época que son ridículos a nivel de porcentaje. Y lo que hubo fue un desplazamiento y una sustitución. Entonces yo veo gente que son herederos, que son descendientes de esos conquistadores, de esos repobladores, reivindicar como si fueran ellos los hijos del califato. Y yo creo que eso, fuera de la idealización política, lo veo como algo absurdo. Y luego gente como, hemos estado hablando antes de algunos, que en un régimen islámico, ya no de la Edad Media, sino ahora, es decir, si se van a vivir a Afganistán, ¿no? a Irán, a donde está el tema duro, son gente que no podría vivir en esos países, y está romantizando incluso, poniéndolo en primera persona, de no, es que nosotros somos descendientes del Reino de Granada, y es como, no. A ver, yo creo que hay varios niveles ahí. Por un lado, a nivel, yo creo, académico, yo creo que esa imagen popular de ese Al-Ándalus multicultural y tolerante, pues incluso arabistas más, que es gente que lógicamente es muy apasionada de la cultura árabe islámica, porque le dedican su vida a investigarla, pues ellos son conscientes de que no es así. Lo que pasa, bueno, el otro día tuve un debate en YouTube en Trincheras Ocultas con un investigador, Daniel Valdivieso, que es experto en Al-Ándalus, y él era plenamente consciente de ello, tenía una visión extremadamente sensata sobre Al-Ándalus. Lo que pasa es que, claro, luego ya está a nivel popular, y sobre todo pues esa idealización que yo creo que es muy posmoderna, y se debe a dos cuestiones. Por un lado, dentro de nuestro relato nacional, que siempre Al-Ándalus o el Islam era la alteridad, era el otro, el enemigo, pues lo que se ha hecho es un cambio de la carga valorativa. El que antes era malo ha pasado a ser bueno, y a la inversa. Entonces eso no deja de ser un simple relato, una simple película, ¿no? Que es extremadamente simplona. Yo creo que hay o bien porque eso
ciertos iconos de la historia española lo identifican como patrimonio de la derecha y surgen reacciones muy viscerales a Isabel la Católica y demás. Luego dentro está el andalucismo, que básicamente pues ellos hacen una identificación entre ese pasado islámico y la Andalucía actual, ignorando lo que ha señalado, ¿no? Que, a ver, cuando se conquista Córdoba en 1236, la población musulmana es deportada y llegan colonos de la meseta. Yo creo que es inevitable que pudiera haber también un reflujo, ¿no? Pero bueno, en definitiva, que hay mucha gente que se cree que son descendientes directos de Abderramán III y no es así, ¿no? Y aparte de ya cuestiones culturales, ¿no? A ver, yo, como he dicho, yo soy ateo, pero yo soy consciente que hemos crecido en una sociedad que es de raigambre latina, occidental, cristiana. Pero bueno, y luego yo lo que veo también es que, sobre todo a partir del 11 de septiembre del 2001, sobre todo en la anglosfera, surgió como una necesidad ideológica de demostrar que dentro de este contexto de choque de civilizaciones, pues esa armonía podía ser posible, ¿no? Esa convivencia. Entonces, a partir de entonces se empezaron a utilizar al Andalus como ejemplo, pero claro, eso ha generado unos discursos históricos descabellados. Surgió muy pronto, porque, por ejemplo, uno de estos primeros libros de María Rosa Menocal, The Ornament of the War, se publicó precisamente en el 2002, meses después. Y además son ensayos que es curioso porque siempre tienen un último capítulo que es Lessons from History, lecciones de la historia, claro. Eso ya revela un carácter marcadamente ideológico e instrumental de nuestro pasado, ¿no? Se alteran los hechos históricos para extraer una moraleja. Realmente es que no es necesario. O sea, las soluciones a los problemas del presente se han de buscar en el presente, no convirtiendo el medievo hispano en Narnia, porque eso lo único que estás haciendo es crear pues un... Además están alimentando una nostalgia que también existe en el mundo islámico, ¿no? Hacia Córdoba. Es un fenómeno bastante curioso porque desde la fitna, la caída del califato omeya en el 1031, después la conquista cristiana de Córdoba, dentro del propio mundo islámico se empieza a generar una visión nostálgica de ese pasado, del siglo X, cuando Al-Ándalus ostentaba el poder hegemónico y una época de esplendor cultural, que en realidad el esplendor cultural es más bien de los siglos posteriores, 11-12, pero bueno, la cuestión es que se empieza a generar como una especie de efecto bola de nieve, ¿no? Entonces ya empiezan a exagerar el tamaño de la Córdoba, ya hay una, por ejemplo, hay una descripción anónima de Córdoba del siglo XIV que le atribuye un área metropolitana de 40 kilómetros por 10, mayor que la de Nueva York o Los Ángeles de hoy en día. Y ya cuando todo este efecto bola de nieve llega en el siglo XVII, hay un compilador, Mohamed Al-Makari, pues ya te habla de que bueno, la Córdoba califal habría tenido 1 millón de habitantes, toda la sierra estaría repleta de rosales con los que se fabricaban perfumes. Hubo un puente que unía África con la península ibérica en el estrecho de Gibraltar. Bueno, unas maravillas. Habría como 3.000 aldeas en torno a Córdoba. Su muralla serían de 48 kilómetros, cuando la cerca romana que se ha conservado son 2,5 kilómetros y la Axarquía, que es una extensión oriental, pues nos llegaría a los 2. No, pero ya incluso, quiero decir, incluso los datos que son contrastables arqueológicamente, pues ya se ve cómo Entonces esa visión tan grandilocuente y tan nostálgica ha impregnado mucho el imaginario árabe, ¿no? Tengo un libro sobre viajeros que empezaron a llegar a partir del siglo XVII del mundo árabe y algunos se echaban a llorar cuando llegaban a Córdoba y no encontraban nada de lo que pensaban, y uno abrazaba las columnas de la mezquita catedral, que bueno, son visigodas y romanas reutilizadas, ¿no? Entonces, claro, ya incluso literatos modernos te presentan a Córdoba califal como que allí había universidades públicas a las que venían gente de toda Europa a formarse, biblioteca. Sí que hubo una biblioteca importante, la Biblioteca Palatina, que por cierto la ordenó quemar Almanzor
a instancias de los ulemas maliquíes, todos los libros que iban contra la ortodoxia más estricta del Islam. Entonces, claro, en el propio mundo islámico se generó una visión de Al-Ándalus que es casi como la Atlántida, ¿no? Es un Al-Ándalus totalmente mítica. Lees novelas históricas escritas por gente marroquí en francés y alucinas en colores y eso incluso ha llegado a impregnar a todos estos autores anglosajones que tampoco es que sean muy rigurosos en el uso de las fuentes, ¿no? Porque por lógica tienes que ir a las crónicas más antiguas o más coetáneas a los hechos, no de un señor como Al-Makari que escribe, él falleció en 1633. Entonces, claro, cuando te está hablando de lo que pasó 700 años antes, pues hombre, cabe el escepticismo, ¿no? Y sobre todo también otra cosa que a mí me fascina es que todos estos ensayos de la anglosfera tan apologetas de la multiculturalidad luego solo tienen bibliografía en inglés, ¿no? Te están hablando de la importancia del intercambio de cultura, de saber entre cristianos y musulmanes. No tienen nada, ¿no? Pero no reseñan un puñetero libro que esté escrito en español o en francés, cuando nadie duda que, sobre todo a nivel arqueológico, si no dominas la bibliografía española, pues claro, Córdoba, se han excavado más de 900.000 metros cuadrados en excavaciones arqueológicas solo en los últimos 25 años. Hombre, antes que hablar en base a lo que te dice este señor Al-Makari en el siglo XVII, pues hombre, tira del registro arqueológico, ¿no? Yo, de hecho, que la gente no lo sabe, pero lo voy a contar. Yo cuando me escribiste, que él me habló para ir a un canal, se llama el canal, Bellum Artis, para hacerle un poco de publicidad, ir a verlo, que está muy bien. Y estuvimos hablando un poco de la academia, de la izquierda, que luego quiero hablar de ello. Y yo lo primero que le dije fue, ¿qué piensas de la Reconquista? Y dije, ¿crees que existe o que no existe? Entonces te repito la pregunta aquí bueno, que ya lo hemos visto hoy, pero por si lo quieres sintetizar. ¿Existió la Reconquista, ese proceso en la península? Bueno, yo creo que es indiscutible. Yo creo que es indiscutible que los cristianos tenían la percepción de que ellos estaban recuperando un territorio que les pertenecía. Lo que sí que es cierto en las críticas que han apuntado algunas personas en esa monografía es que, claro, realmente los andalusíes, los habitantes de Al-Ándalus eran en gran medida hispanogodos, arabizados y islamizados. Digamos, llegaron una pequeña reducida élite de árabes y de bereberes, probablemente se puedan cuantificar en decenas de miles. A lo mejor 150.000, 200.000, es muy difícil establecerlo, pero una población de 4 millones, 3, 4 millones, pues una reducida parte. Entonces la idea de echar a los moros sí que es cierto que es extremadamente simplista, ¿no? Ver la Reconquista como echar a unos señores que han llegado. Lo que ocurre es que, claro, los propios andalusíes con el paso del tiempo acabaron creyéndose árabes porque muchos empezaron a adoptar genealogías que remontaban sus orígenes familiares a Siria o Arabia por cuestiones de prestigio, lo cual también es un indicativo de la fuerte presión social que podía existir sobre los conquistados, ¿no? Pero al final muchas veces acabaron creyéndose árabes. Es una de las grandes paradojas. Entonces, al final, sí que es cierto que este planteamiento ideológico es cierto, pero bueno, es que hay cuestiones, por ejemplo, se dice que realmente el Cid cuando conquista Valencia no está pensando en unos ideales de hacer una conquista para recuperar el reino visigodo y tal, pero por ejemplo hay un autor, un cronista árabe casi coetáneo, andalusí, Ibn Basan, que le pone en su boca que España se perdió en época de un Rodrigo y será recuperada por otro Rodrigo Díaz el Cid, ¿no? Entonces es sintomático y más allá de todo esto, realmente a ojo de los andalusíes, de los árabes, lo que cuando Rodrigo conquista Valencia, convierte la mezquita Aljama en catedral y ese territorio deja de estar dentro de lo que ellos consideran el Dar al-Islam. Entonces, más allá de lo que puedan ser las motivaciones reales, que sin duda estaban un fuerte componente de promoción personal y deseo de enriquecerse por parte de Rodrigo Díaz, pues es que desde la realidad de los hechos, pues lo que está pasando es que ese concepto medieval de Hispania pues se está engrandeciendo y ese concepto de Al-Ándalus se está haciendo más pequeño a nivel territorial y eso es innegable. Bueno, dos últimas preguntas sobre
sobre estos ámbitos de la historia, en este caso medieval. Navas de Tolosa, Batalla de Navas de Tolosa. Despertaferro tiene un libro buenísimo sobre las Navas de Tolosa, a mí me gustó mucho, aunque como ya sabes tú, la conclusión final creo que fue como un poco de café para unos, otro poco de café para otros, pero el libro me pareció fantástico y lo tengo que admitir. Pero te quería preguntar, ¿crees que fue una batalla que solo sirvió a nivel ideológico o sí fue determinante para debilitar ese imperio independientemente de los conflictos internos y sirvió para que luego la expansión cristiana del 2224 al 2248 se pudiera producir en la situación en la que se produjo? Bueno, ese libro de Francisco García Fiz fue editado hace ya bastantes años por Ariel y lo que ha hecho Despertaferro es una reedición, desde mi punto de vista, mejorada, porque se han añadido contenidos y desde luego si hay que comprar uno, yo recomendaría este último, ¿no? Entonces, bueno, una matización, pero por ejemplo lo que acabas de comentar, yo se lo planteé al propio García Fiz en una entrevista que le hice en Bellum Artis, y él comentó, claro, yo estaba ahí haciendo de entrevistador abogado del diablo, y él le insistió en que, claro, con el Imperio Almohade en ese momento, durante décadas, el Reino de Castilla se había disputado toda la llanada comprendida entre el Tajo y Sierra Morena, o sea, lo que puede ser La Mancha, Castilla-La Mancha actualmente, y que gracias a esa victoria en las Navas de Tolosa no solamente los castellanos llegaron a hacerse con todo este territorio, sino que además es el paso previo a conquistar el Valle del Guadalquivir, que es una importancia excepcional en el medievo porque es la zona agrícola más rica de toda la península, ¿no? Y eso, aunque sucedió ya en época de Fernando III, pero bueno, abrió la puerta, ¿no? Ya Sevilla se conquista en 1248 y Sevilla era la ciudad más grande, de la península y además, las Navas son en 1212. Entonces, él mismo respondió esto. A mí ese libro me parece magnífico. Yo lo que creo es que, lo que está planteando al final es que dentro de la historiografía moderna tendemos a ver tradicionalmente las guerras medievales como el resultado de grandes batallas, pero hay una corriente que considera que a lo mejor las estrategias más a largo plazo, el éxito o fracaso es más importante que una batalla a campo abierto, ¿no? De hecho, ¿qué hubiera pasado si los castellanos, aragoneses y navarros hubieran perdido en las Navas? Pues yo creo que hubiera pasado lo mismo que el desastre de Alarcos en 1195, que fue un desastre sin paliativos, pero bueno, los almohades se presentaron a las puertas de Toledo, la tierra de nadie se retrocedió hasta el Tajo, pero tampoco fue un desastre tan mayúsculo que pusiera en peligro, pues yo qué sé, claro, ya hay crónicas posteriores que ponen en boca del califa al-Nasir que quería convertir al Vaticano, el Vaticano en la Basílica de San Pedro en un establo para sus caballos. Eso son hipérboles, ¿no? Pero hubiera sido un palo importante. Además es una época que había bastante ansiedad porque poco antes había sufrido una derrota los cruzados en la batalla de Jatín a manos de Saladino, entonces sí que había esa ansiedad y para mí sí que fue muy importante a nivel ideológico, pero también a nivel geoestratégico, eso es innegable, ¿no? Realmente, el gran retroceso territorial de Al-Ándalus se produce a partir de ese momento. ¿Cuándo, ya es la última de estos ámbitos, pero te la tengo que hacer, igual que se le dice a Vesga Marroquín, ¿cuándo crees que surge la idea de España o cuándo crees que surge España en sí? Claro, es que pregunta complicada, lo sé. Claro, sobre el tema de Reconquista se hace también un poco una trampa presentista porque, el concepto de nación-estado, como tú ya sabes, sí, es moderno. Surge con la Ilustración. Entonces, claro, si adecuamos... Aquí en el 19, de hecho. Sí. Y de hecho, otra cosa que interesante es, surge de los liberales. Los conservadores tardaron en asumirlo bastante tiempo. Porque, claro, por ejemplo, José Álvarez Junco, en una obra Dioses útiles, centrada en esto precisamente, pues él distingue entre el concepto de España patriótico, que existía ya plenamente conformado desde el siglo XVI, y el nacional. La diferencia es que el nacional considera que
que la soberanía recae en el pueblo. Y esto, lógicamente, iba en contra de la mentalidad de los monárquicos del siglo XIX. Por eso, incluso los conservadores en el siglo XIX, claro, ellos se consideraban, de algún modo, vasallos de un rey, más que ese concepto de soberanía nacional. Entonces, claro, es hacer trampas un poco jugando al solitario. Ese planteamiento de que, claro, no podían intentar... Pero a ver, el concepto de Hispania ya está plenamente conformado en el siglo VII. De hecho, algunas fuentes visigodas hablan de Regnum Gotorum Hispaniae, y desde luego es omnipresente en la cronística y en las fuentes medievales, ¿no? Otra cosa que no hemos comentado y que me he recordado, me estoy recordando a Ortega y Gasset cuando decía lo de esa reconquista, aquella cosa que había durado 8 siglos, y Sánchez Albornoz responde a esto, y él afirma que precisamente que haya durado 8 siglos es lo que ha hecho que se pueda conformar esa idea, él habla incluso de idea nacional, esa idea de España, que no se podía haber conformado, que era una cosa que compartían, una idea que compartían todos los reinos, que se repartían a pesar de los conflictos que tenían las zonas de influencia, y que aunque había épocas que se aceleraba o se deceleraba la conquista, sobre todo cuando había rivalidad entre reinos, avanzaba más, y cuando solo quedaba Granada, que le tocaba a Castilla, la ralentizaron. Ese es el motivo por el que de 1248 hasta 1492 van más lentos, es decir, porque no tienen prisa, ¿no? Porque ya saben que lo van a hacer y que les toca a ellos. ¿Tú crees que el concepto de reconquista sí que contribuyó o que es importantísimo para la conformación nacional futura de España? Yo, de entrada, esa cita de Ortega y Gasset la pondría en el contexto de la época. Digamos, Ortega y Gasset, él piensa... De entrada, toda esta corriente regeneracionista que surge a principios del siglo XX en España por el pesimismo del desastre del 98, pues está teñida de nociones muy esencialistas, nacionalistas, ¿no? De la creencia de que existe una especie de carácter o espíritu nacional inmutable a lo largo de los siglos, ¿no? Curiosamente, luego hay gente que, para criticar visiones nacionalistas, emplea... cita a Ortega y Gasset, lo cual es bastante paradójico. Ortega y Gasset, él pensaba que, digamos, que los visigodos eran unos germanos muy descafeinados, o sea, que ya eran unos tíos muy romanizados, unos germanos muy decadentes, y que por eso, y por el hecho de que después no hubo una reconquista realmente, que no, digamos que los españoles se mezclaron con pueblos, con moros, pues digamos la esencia hispánica, España era un país tan desarrollado en contraste con otros países de pura raíz germánica como pueden ser los alemanes, Alemania o Inglaterra. Entonces, esto formulado en un contexto de los años 20, 30 del siglo pasado, pues hombre, es bastante políticamente incorrecto, ¿no? Al final, para él, lo que otorgaba un mayor desarrollo a ciertas naciones era una serie de cuestiones esencialistas vinculados al carácter nacional que viene por ese germanismo. Entonces, claro, su idea de que realmente una reconquista de 8 siglos no es una reconquista, hay que entenderlo en ese contexto, que realmente, pues bueno, que aquí nunca llegamos a restaurar ese germanismo primitivo. Pero claro, es que esto, ya de entrada, las nociones esencialistas pues son algo, más bien, son concepciones decimonónicas muy teñidas de un nacionalismo muy rancio y mal entendido, y además es que, claro, está imbuido un pensamiento de supremacismo germánico. Lo digo por toda esta gente que luego en Twitter comparte memes con la cita de Ortega y Gasset, que a veces no está de más leer lo que escribe la gente en sus libros aparte. Eso pasa con muchos autores, con Marx también lo hace la gente. Luego, bueno, a ver, Claudio Sánchez Albornoz tuvo otro debate esencialista con Américo Castro. Castro pensaba que, digamos, esa esencia hispana se conformó por la mezcla entre semitas, judíos, musulmanes y cristianos, y Claudio Sánchez Albornoz piensa que no, que ya viene, que se conformó en época romana, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que bueno, yo no creo que haya estas historias
O sea, es indudable que nosotros no podemos explicar nuestra realidad presente sin la Hispania medieval, pero creer que existen mentalidades inmutables pues, a lo largo del tiempo. Con el tiempo, está claro. Claro, por ejemplo, Américo Castro, que era un experto en literatura, pues en El collar de la paloma de Ibn Hazán, pues se habla de un noble árabe que el tío era un mujeriego y estaba comprando continuamente concubinas, yaguari, y se aburría de una, se enamoraba mucho, se aburría de una y él lo compara con don Juan Tenorio como parte de esa mentalidad de un arquetipo hispánico que se mantiene a lo largo de los siglos, ¿no? Estos son, para mí, ya parten de una base ideológica, porque al final lo que hicieron ambos fue proyectar su propia ideología sobre el pasado. Lo que pasa es que aparte de eso, Claudio Sánchez de Albornoz, como tú ya has señalado, pues bueno, es el mayor medievalista, o el más importante español del siglo XX, y tiene una obra que bueno, que está ahí, que es monumental y que que puede ser cuestionada. De hecho, en el libro ya ves que yo cuestiono cuestiones como el emplazamiento de la batalla de Guadalete, que la situó en Guadalete y probablemente tuvo lugar en la Janda, o los itinerarios de conquista. No es que tampoco es que sean los evangelios su obra, sí. Pero es una obra que no se puede descartar en base a dómines, a acusaciones de ideologización, porque es una obra extremadamente sólida. Bueno, hay gente que ya no solo con él, sino en la historiografía en general pasa, y lo enlazo con el siguiente tema, que te dicen que, bueno, determinados autores que, claro, están desactualizados. Y es como, bueno, la interpretación, obviamente se descubren cosas nuevas sobre estas épocas, pues no sé hasta qué punto hay un volumen grande de descubrimiento, salvo por alguna cuestión arqueológica que pueda salir, pero tachar a todos los autores que son de a partir de cierta época ya como algo descatalogado per se y que no tiene utilidad, yo creo que eso no... eso sí que no es útil. Entonces, no sé qué piensas tú sobre... Sí, pero es que si en base a los avances, no solo en arqueología, sino en otros ámbitos, como puede ser epigrafía, numismática, y comparamos la obra de Sánchez Albornoz con la de revisionistas como Abilio Barbero y Marcelo Vigil, hoy en día son mucho más vigente la obra de Sánchez Albornoz que la de estos últimos, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, a ellos no se les... se siguen manteniendo insólitamente mucho. Hay que tener en cuenta que, claro, lo que plantean Barbero y Vigil básicamente genera negar la romanización del norte peninsular y su cristianización y demás durante 8 siglos, pues es una distorsión como tratar de explicar la alta Edad Media de Andalucía negando que hubiera una conquista islámica, que es lo que hace Ignacio Laue o González Ferrín. Entonces, claro, y que haya gente que todavía esté defendiendo a estos autores, mientras que carga las tintas contra Claudio Sánchez Albornoz, que sí que en algunos y muchos aspectos está superado. Por ejemplo, él hablaba de un desierto en el Duero tras la conquista, y la arqueología muestra que sigue habiendo gente allí, que sigue estando habitado. Lo que pasa es que había gente, no estaban ni dentro del reino asturleonés ni dentro del emirato califato, estaban independientes. O sea, que vamos, que no es la palabra de Dios, ni muchísimo menos. Ningún autor resiste incólume al paso de los avances de la ciencia y del conocimiento. Lo que pasa es que a veces se pone mucho énfasis, se pone la lupa en unos y no tanto en otros. Yo nunca, esto lo he hablado contigo en otros momentos, pero yo cuando elegí contemporánea, yo había momentos en que decía, porque está muy ideologizada. Digo, tenía que haber elegido medieval y viviría tranquilo, ¿no? Y luego, claro, cuando empecé a leer más medieval, he descubierto todo este mundo que llevamos hablando hora y pico, en el cual pues, también hay esos procesos de revisionismo histórico, con muchas cuestiones y mucha ideologización. ¿Qué crees sobre todo en la academia? Porque aunque tú ahora no estés ahí, bueno, pues lo has estudiado igual, tendrás mucha gente en común que sí que se dedica a eso. ¿Por qué crees que hay tanta ideologización en las carreras de historia, en los másteres, en los doctorados, etcétera? Porque además veo que va a más. Yo desde que empecé a estudiar historia ahora, yo cada vez veo que va más, incluso cuando voy subiendo, es decir, el máster, ahora el doctorado, yo veo que cada vez va más, no menos. Yo creo que... Esto no gusta decirlo, pero en general yo en todas las instituciones españolas públicas el poder político está muy infiltrado. Quiero decir, hay una relación muy íntima entre academia y política, ¿no? Y esto muchas veces ha generado, pues...
incluso como una serie de historiografías oficiales en distintas comunidades autónomas. En cada una depende un poco de quién haya gobernado. Castilla y León, Cantabria, donde yo vivo, pues puede ser más de la órbita del PP, pero en otras, Andalucía pudo estar más en el PSOE. Lógicamente, pues el PNV ha sido hegemónico en Euskadi y demás. Entonces, bueno, ahí el poder político ejerce bastante más control de la academia de lo que mucha gente se cree. Muchos académicos presumen de ser científicos y ajenos a intereses ideológicos, pero cualquier persona que esté metida en esto sabe que no es así, ¿no? Y además, si un departamento, un catedrático es del Opus, todos son del Opus. Si es más bien podemita, todos son podemitas. A ver, tampoco quiero esbozar un retrato hipercrítico del mundo académico, pero sí que es cierto que hay muchos condicionantes ideológicos. El poder político elige bueno, tiene la capacidad para inyectar dinero en determinados ámbitos de investigación, y si se dan subvenciones a proyectos de investigación para, por ejemplo, investigar el influjo que ha tenido el Corán en la literatura medieval europea, eso no, ya el propio planteamiento de la subvención no está condicionando los resultados científicos, entre comillas. ¿Qué vas a decir? Cobrar 300.000 euros para hacer un proyecto de investigación y luego decir, no he encontrado nada. Pues hombre, sí, hay mucho influjo de la política, y siempre ha habido realmente, porque además, a ver, de forma directa o indirecta, todos los que trabajan en la academia viven del Estado. Y eso ya es impepinable, ¿no? Entonces, hay gente que se mantiene dentro de una ideología de una forma muy coherente, me parece a mí, pero otros que, a ver, Carmen Calvo se ha presentado en varias conferencias de la mano de algunos investigadores muy conocidos y muy reputados para cuestiones como, por ejemplo, cuando no se celebró el aniversario de la Vuelta al Mundo de Magallanes Elcano, pues para decir que, bueno, justificar que Portugal sí hizo esa conmemoración y nosotros no. Entonces eso ya, defendido unas tesis que yo veía al historiador que no voy a mencionar por decoro, pero he hablado de él antes, le he citado antes, pues hombre, estás viendo claramente que ese tío estaba defendiendo algo que ni él mismo se creía, ¿no? Porque, digamos, Portugal hizo todo lo posible para hundir la expedición, claro, porque la propia expedición estaba pensada para llegar a las Molucas, la ruta especiera, sin pasar por la parte dominada por Portugal del orbe terráqueo, ¿no? Claro, y de esa manera acabar con el monopolio portugués sobre las especias que llegaban de allí, de las Molucas, ¿no? Entonces, claro, ya la expedición estuvo pensada para hacerle la cama a Portugal, no para dar la vuelta al mundo. Eso fue después que al Cano no le quedó otra más que volver por ahí, mientras Espinosa intentaba volver dando la vuelta por el Pacífico. Bueno, pero lo que quiero decir que eso era una tesis que no había Dios que la pudiera defender, y habías un señor que es catedrático delante de todas las cámaras junto a Carmen Calvo diciendo unas cosas que le veías a la cara y decías, madre de Dios, es que ni tú te crees lo que te estás diciendo, ¿no? Sobre esto que estás hablando de la historia como ciencia, aquí hay muchas visiones sobre esto, pero yo entiendo la historia como una aproximación continua a la verdad, al conocimiento, y obviamente pues en esa aproximación pues vas descubriendo que otras posiciones son erróneas. Creo que cualquier concepto de metodología científica, o que pretenda serlo, no puede creer en la verdad absoluta. En el sentido de, no, esto es lo que hay, ¿no? Hay mucha gente que hace estudios y dice, no, es que esto tiene sistema de citación APA tal, hecho tal, y esto es ciencia y por lo tanto es irrefutable. Es como, la ciencia precisamente avanza refutando lo anterior. Y yo veo que en la universidad mucha gente defiende la verdad absoluta, de que esto lo he descubierto yo con mi investigación y es irrefutable, ¿no? Y precisamente la ciencia, como he dicho, avanza refutándose. Claro, es una dialéctica constante, tesis, antítesis, síntesis, pero claro, cuando ya hay un catedrático que tiene bastante control sobre lo que es las tesis doctorales, pues
Quiero decir, yo he tenido amigos que han desarrollado tesis doctorales que han sido un torpedo a la línea de flotación de hipótesis que llevaban defendiendo algunos popes universitarios durante décadas y claro, eso supuso una damnatio memoriae y presiones para que alumnos no le citaran en su trabajo, nunca. O sea, que ya quedó totalmente excluido, ¿no? Bueno, no hay tanta libertad como se pretende. En la academia, sobre todo, hay unos problemas de egos monumentales. Es que eso rara vez se dice y además es una cuestión es bastante peculiar porque al final la gente que estamos tanto tiempo metidos con la nariz entre libros, muchas veces vives más en siglos pasados que en tu época y al final... ¿Me dejas que haga un inciso sí, que te vas a reír? Mira, además, esto es en pasado, así que esto no me repercute en nada de nada. O sea, esto no es un acto de valentía ni nada. Pero en el tribunal que tuve yo para el máster, cuando presenté el trabajo de fin de máster, una de las críticas que recibí por parte de un profesor bastante conocido en contemporánea fue que había usado determinados autores, pero que me faltaban otros. Y dijo, por ejemplo, y citó 3 libros suyos. Yo me quedé impactado. O sea, yo dije, pon cara de póker, no digas nada, pasa, porque además lo pasé bien, pero a mí me impactó. Es decir, vale, te pueden recomendar, pues si mi director de tesis, imagínate, me recomienda un artículo suyo, pues me parece bien, porque me está dirigiendo algo, pero que el que me está examinando me diga, no, esto no me gusta porque no has citado mis 3 libros, que son la Biblia, pues es ofensivo, es que ofende a la inteligencia eso. No sé qué piensas tú, pero a mí me parece muy poco profesional. Sí, pero luego es que... Y yo estudio políticas, te quiero decir. Yo iba a una clase de políticas y el profesor decía, bueno, ¿quieres aprobar? Este es mi libro. O sea, que vengo de esa cultura un poco de la academia, pero en historia me ha sorprendido que sea así. Sí, pero además es que a lo que iba a decir es que muchas veces pensamos que todas estas distorsiones se producen por cuestiones de interés político ideológico, bueno, muchas veces son cuestiones de egos. Entonces luego hay historiadores que tienen amigos o tienen una red clientelar de gente que ha puesto ellos en distintas instituciones y se generan unos duelos fratricidas y guerras civiles por la clasificación de las pilas bautismales del románico aragonés, que no te puedes hacer una idea que, claro, de cara a una persona ajena a todo este follón, le puede costar entender por qué... Porque, claro, a mí me comentaba el director de una revista de divulgación que le encargas a un catedrático un artículo sobre la cuestión más peregrina y empieza a hablar sobre cosas que no tienen nada que ver con la temática, lanzando pullas a fulano, a mengano y a tal. Entonces, es entre curioso y entrañable. El bife historiográfico, nadie se lo esperaba, pero está ahí. Entonces, hay cuestiones que ya se imponen, pero ya es por ego y cabezonería. O sea... No voy a poner ejemplos personalizando, pero el otro día estaba con un profesor de universidad que me comentaba que él había publicado un artículo sobre tipologías de yelmos del siglo XII y bueno, eso le había desatado un backlash por parte de un reputado especialista en armamento medieval que no te puedes hacer una idea. Es que me choca porque en contemporánea estoy acostumbrado, pero que pase en medieval me choca mucho. Sí, no pasa en todas las épocas, porque están muy en juego egos personales, más de lo que la gente se puede pensar. Entonces ya contradecir a alguien, pues... Y a mí me pasa que, por ejemplo, a mí me gusta mucho Grover Furth. Y claro, yo le cito las cosas. Y cuando me revisan, me dicen... Pero es que este no es riguroso. No, pero hay historiadores que me lo han recomendado y que... ¿Qué historiadores? Se lo digo y hace... Tampoco son rigurosos. Es como... Solo son rigurosos los que quiere él. Claro, es que por mucho afán y postureo cientificista, al final en determinados ámbitos impera una forma de razonamiento más propia de la escolástica medieval. Citar en base a la supuesta autoridad de fulano y mengano, lo cual pues llega a extremos un poco simpáticos o patológicamente narcisistas cuando la autoridad es uno mismo, ¿no? Entonces, los argumentos de autoridad son muy comunes, son extremadamente comunes y luego, pues bueno, cuestionarlos pueden traer muchos problemas. Entonces, claro, que se pretenda este postureo cientificista, vamos un poco a limpiar
a barrer la casa, vamos a poner todo esto en orden y luego ya, si quieres, podemos hablar, pero por desgracia es un poco lo que hay. Y no solo la academia, en general, historiadores que también están al margen de la academia tienen una cuestión de egos considerable. Y si alguien cuestiona alguna de sus hipótesis, que ellos ni siquiera lo consideran hipótesis, sino verdades incontestables, pues tienen reacciones a veces bastante viscerales. ¿Qué piensas de todo este proceso que ha iniciado Urtasun? Bueno, tampoco lo ha iniciado Urtasun, era previo, pero Urtasun lo ha llevado a la fase superior, de esta idea de descolonizar los museos. ¿Qué piensas de esto? Porque yo incluso en el de América, en la Casa de las Américas, han puesto en el suelo "lo queer no te quita lo machista", que es como la mayoría de la gente que venga aquí no sabe ni lo que es lo queer. O sea, ¿a qué público está destinado eso? ¿A gente que no va a los museos? A ver, yo suelo decir que el mayor colonialismo ahora nos viene de la anglosfera, porque todo esto son ideas que surgen de las universidades estadounidenses, de la Ivy League, además, de universidades en las que la matrícula anual pueden ser $25.000. Y entonces a mí me fascina cuando dicen discursos de los márgenes, ¿no? Como que ellos hablan, o sea, hay tíos que... Desde los márgenes de la opulencia, debe ser. Sí, hay tíos que escriben desde una facultad de una de las universidades donde se forman las élites de la mayor potencia económica y militar del planeta, que creen hablar en nombre de los indígenas aymara, del altiplano y tal. Es flipante, ¿no? En realidad, pues yo creo que es un pasatiempo burgués eso de hacerte pasar o hablar por los desposeídos de la tierra, ¿no? Pero bueno, esto surge ya a partir de la posmodernidad francesa, autores como Frantz Fanon, que era un psicólogo negro de Martinica, y sobre todo Edward Said, que ya era un profesor estadounidense, pero de origen palestino. Y bueno, como muchas cuestiones yo creo que de la posmodernidad o del pensamiento feminista en sus orígenes tienen puntos muy válidos, pero yo lo que veo es que ha habido una progresiva radicalización. Sí que es cierto que lo que demuestra Saiz es que de algún modo en un momento Occidente llegó a ver a Oriente como una especie de alter ego de sí mismo, proyectó sobre él unos antivalores. Si nosotros consideramos que la sociedad occidental es racional, ellos se veían y de algún modo equitativa, pues ellos veían a todos estos países islámicos y de Asia como sociedades tendentes al despotismo, que eran violentas, que eran... Entonces, bueno, sí que es cierto que Said aporta cuestiones muy válidas y también lo que defiende es que de algún modo Occidente le robó la voz a estos países para hablar de sí mismos, ¿no? Que al final ellos mismos acabaron adoptando unos discursos que se formaban en las universidades francesas, alemanas, inglesas, ¿no? Que los propios árabes llegaron un momento a estudiar su pasado a través de ellos, pero es lo que está pasando también hoy en día, por ejemplo, con la historia española, de toda esta gente de estas universidades de la Ivy League que sin citar a ningún autor español pretenden escribir nuestra historia. Entonces, los propios anticolonialistas son colonialistas. ¿Cuál es tu personaje favorito de la historia de España? Venga, Rodrigo Díaz del Cid, sí. ¿Y un libro sobre él que quieres recomendar? Pues el de David Porrinas y el Cid histórico de Gonzalo Martínez Díaz también está muy bien, es un libro anterior. Y bueno, venga, voy a citar también dos novelas para que no falte: Sidi de Arturo Pérez Reverte y El buen vasallo de Francisco Narla. ¿No crees que le hacen un poco la Guerra Santa a Reverte siempre que escribe algo de historia? Sí, sí, a ver, yo con Pérez Reverte no estoy de acuerdo en todo lo que dice de temas de historia, pero sí, hay gente que tiene una auténtica fijación hacia él, porque es una persona que llega a muchísima gente. Eso es lo que molesta más de uno. Yo en mi programa de doctorado había un profesor que fue a un seminario y empezó a hablar mal de él todo el rato. En plan, es que claro, y se mete a hacer historia, y no es historia de verdad porque no sé qué, y vende muchos libros y no sé qué, ya para preguntarle luego,
Pero ¿qué es lo que te molesta? ¿Que escriba historia o que venda muchos libros y tú no? Porque ese mismo profesor dijo, es que la gente ya no se forma, es que es el esnovismo de la universidad, ya no se forma leyendo tesis doctorales. Nunca se ha formado nadie a nivel popular leyendo tesis doctorales, y más si, porque los temas en medieval, supongo, la mayoría pues son para mí más centrados, digo yo. No son el cine social de los 60 desde la perspectiva de género. ¿Quién va a leer esa tesis? Nadie, ni siquiera los que les gusta el cine social de los 60 de Valencia. Claro, es que por ejemplo en el ámbito anglosajón y el francés también hay libros muy rigurosos, muy amenos, muy bien escritos, que llegan a un amplio público, y sobre todo vas al Reino Unido. Yo tengo amigos ingleses y escoceses y vas a su casa y tienen una cantidad de libros de historia y demás, que son ediciones además baratas y están muy bien. Pero aquí parece dentro de la Academia Española que está en una torre de marfil. Cuanto más críptico, más enrevesado sea la forma de escribir y explicar las cosas, parece que más científico, más riguroso es. Pero luego está ese resentimiento hacia la novela histórica, hacia los autores de ensayo, como es Lava Galán. Y los artículos de divulgación. Y de artículos de divulgación, esa mezcla de envidia, resentimiento. Claro, que Lava Galán te puede gustar o no, pero ese sí que llega gente, eso es innegable. Claro, pero claro, Lava Galán tiene una pluma envidiable. Esto ya lo digo como novelista. Y tiene esa retranca, esa ironía, que es una delicia leerlo. Y luego es riguroso. A ver, si haces una síntesis de 8 siglos de Reconquista, un medievalista pues le podrá corregir cosas. Claro. Pero bueno, también es el enfoque ideológico que no les gusta. Hay un fuerte componente ideológico en esto. También hay académicos que ven, como el propio David Porrinas, que ven con simpatía y de forma muy favorable todas estas obras de divulgación. Que acercan a la gente a la historia, a la gente común. Sí, vamos, tampoco quiero que todo lo que hemos estado pudiendo decir se radicalice o que sirva para generar un discurso distópico sobre el mundo académico español, pero sí que existe esto, y esto también se debate en publicaciones académicas de cómo podemos hacer para llevar a más gente, en charlas, pero claro, muchas veces hay planteamientos errados de partida desde mi punto de vista, vamos. Quería, leerte, si no te importa. En este caso son de un divulgador, un youtuber, que él mismo se define como una mamarracha en su descripción, Puto Miquel. La arqueología queer significa, esto es literalmente lo que ha dicho, significa cuestionarnos la visión heteronormativa de la sociedad. ¿Qué piensas de la arqueología queer? A ver, yo creo que existe la arqueología de género. Digamos, para poner un poco en contexto, digamos, la historia siempre ha estado centrado en los grandes hombres de la historia, porque las crónicas relatan los avatares de las élites. Entonces, a partir de los años 70 se empezaron a desarrollar nuevas corrientes de investigación, como la historia de la vida cotidiana y la historia de la mujer, pues que te hablan de la vida de los campesinos o de las mujeres que no son tan mencionadas en las crónicas, son bastante marginadas, y eso es cierto. Y la arqueología de género surge para un poco como una extensión lógica dentro del ámbito de la arqueología de esta línea de investigación. Lo que hace la arqueología de género es estudiar los sesgos presentes en el registro arqueológico por cuestiones sexuales, ¿no? Por ejemplo, se hacen estudios de isótopos a huesos de hombres y mujeres, y de esta manera se pueden percibir variaciones en la dieta, y esto te permite explicar un poco a qué puede obedecer todo esto, o pues se buscan explicaciones de ese tipo. Lo que ocurre es que en los últimos años, pues gente con este sesgo ideológico pues están proyectando toda la teoría queer y todo sobre este ámbito de investigación. Pero bueno, yo no sé lo que es la arqueología queer. Cuando ha empezado a haber una inyección económica en todo esto de la arqueología queer es cuando han empezado a salir intersexuales de las catas arqueológicas que durante décadas nadie había visto, incluso los más posmodernos o los más progres. Pero bueno, ahora, claro, volvemos a lo mismo. Si tú haces una inyección económica desde el mundo de la política hacia un ámbito de investigación, pues empiezan a surgir estudios como champiñones, ¿no? Pero vamos, tú lees la primera obra en castellano sobre esto, Arqueología y Género, se publicó en el 2005, que es de Margarita Sánchez Romero, y es una obra colectiva, y de esto de arqueología queer
eso no dice nada y vamos. Pero bueno, es que este hombre está haciendo una labor más hacia el mundo de Twitter o la televisión y está dirigiéndose a una gente que realmente no tiene conocimientos de lo que le está hablando y le está colando pues cosas que son chorradas, ¿sabes? África, de misma, no se desarrolló más tarde que Europa, solo que lo medimos con los estándares de los europeos. ¿Existen estándares de desarrollo por países o que por civilización? A ver, África es una entidad, no tiene nada que ver en la África subsahariana con el Magreb, el norte de África, Egipto, lógicamente, una de las cunas de la civilización. Pero claro, si gran parte de estos, del África negra fue conquistado y colonizado tan fácilmente por las potencias europeas, se debe a que estaba en un estado de desarrollo económico y tecnológico y social como podía estar entre el Paleolítico y la Edad del Hierro europea. Entonces, digamos, el colonialismo europeo no es la causa del subdesarrollo, sino es una consecuencia de él. Más allá de esto, yo no sé lo que entiende por África, porque claro, no tiene nada que ver pues los bosquimanos que Egipto, que fue una de las culturas y civilizaciones más prósperas que ha tenido pues el mundo pues prácticamente hasta el siglo XVII. Existe un nacionalismo español construido en base a la cuestión racial. Ejemplo de ello es Ramiro de Maeztu. Yo de Ramiro, a ver, raza en español tradicionalmente no se ha entendido en un sentido racial. No, Ramiro de Maeztu era cultural y era en un sentido espiritual. Claro, cuando ves a un señor mexicano con unos rasgos amerindios hablar sobre el Día de la Raza o sobre la raza, pues no se está refiriendo a un sentido biológico que podía tener. Claro, el concepto de raza es más bien etnocultural, hasta prácticamente el movimiento de la Ilustración del siglo XVIII, que surge pues un movimiento científico, y ahí curiosamente es cuando surgen los movimientos racistas en Francia, en el Reino Unido, en Alemania, que empiezan a clasificar a los seres humanos en función de unas taxonomías, a hablar cuál es superior e inferior, y ya incluso paradójicamente Darwin fue pues un catalizador para que se desarrollaran ideas supremacistas, porque en base a la idea de la evolución humana, precisamente. Pero previamente el concepto de raza no tenía este sentido biológico, digamos, y sobre todo era más bien etnocultural. Y bueno, pues bueno, no se puede hablar, claro, esto es presentismo puro, y en el ámbito hispano se incorpora de una forma, yo creo que más tardía. Sí. El último ya, el hallazgo de un finlandés del siglo XI con un collar de perlas en su ajuar puede ser una muestra de sexualidad ambigua. A ver, es que todo este movimiento, hasta esta arqueología queer se basa en unos estereotipos de género bastante pintorescos, ¿no? Digamos, una investigadora, Anne Oakley, que hizo una distinción entre sexo y género. Digamos, el sexo sería la diferencia biológica entre hombre y mujer, y el género serían una serie de valores asociados, en este caso, por ejemplo, en la estética, respecto a lo que es correcto que lleve un hombre o lleve una mujer. Pero claro, por ejemplo, esa tumba finlandesa que él comenta, creo que era del siglo X, XI, pues en esa época era muy habitual que en todas las tumbas, muchas tumbas masculinas de Europa occidental y del norte de Europa, aparezcan collares con cuentas de pasta vitre, ámbar y demás. Y las collares de perlas son muy habituales, incluso pendientes de perlas son muy habituales en el ámbito persa, porque las perlas llegaban del Índico, ¿no? Entonces, claro, este hombre lo que está razonando es que como hoy llevar un collar es algo femenino, no es propio de un hombre.
pues esa persona en el pasado no podía considerarse hombre o tendría que tener una sexualidad o una identidad de género ambigua, cuando no es así. Esa distinción entre sexo y género se basa precisamente en que el género evoluciona o cambia según las sociedades. Entonces, claro, es un acto de presentismo puro y duro. Hay muchas el llevar el pelo largo hasta hace nada en las sociedades occidentales estaba visto como algo femenino. A partir de los 70, el movimiento hippie ya se normalizó y hoy nadie considera que alguien no es hombre o es menos o es ambiguo simplemente por llevar el pelo largo, ¿no? Son valores o son nociones. Lo mismo pasaba con el pantalón entre las mujeres. No llevas pantalón que eres marimacho, decían algunas. Entonces, claro, curiosamente toda esta ideología queer se basa en convenciones o mentalidades rancias y carcas, ¿no? Pasa lo mismo con la educación de los niños, desde mi punto de vista, ¿no? Antes no se podía dejar que un niño jugara con muñecas porque era rarito. Ahora, si un niño juega con muñecas es que es intersexual, transexual y cuestiones de ese tipo, cuando realmente... Pues no, es que mi hijo juega con muñecas, claro. Mi hija juega con muñecas de una manera distinta a mi hijo. Mi hijo las usa como cachiporras. Pero por lo demás, quiero decir que si un niño juega con muñecas no lo hace menos hombre. Pero bueno, ahora se ha impuesto esto y están aplicando exactamente los mismos planteamientos rancios que podía haber en la sociedad hace 50 años para sacar intersexuales debajo de las piedras. Pero sobre todo, hay que tener en cuenta sobre todo que digamos, en ese caso las tumbas, es un contexto arqueológico extremadamente ritualizado y todos los elementos que aparecen en una tumba es algo que obedece a convenciones culturales. Digamos, el ajuar funerario no es lo que esa persona llevaba en vida, sino lo que alguien cuando murió decidió meter en su tumba, por cuestiones que pueden ser simbólicas, ¿no? La presencia de armas en tumbas de niños se ha identificado como es un símbolo, porque son símbolos de estatus social y cuestiones de este tipo, ¿no? Aparecen en tumbas de ese mismo ámbito, del mundo nórdico y finés, tumbas femeninas con una llave, que la llave podría ser del arcón de los bienes valiosos de la casa, y de esa manera se interpreta que esa mujer, si llevaba en vida esa llave, estaría diciendo: yo soy la que maneja el dinero, yo soy la dueña de la casa. Y meterla en una tumba podría ser una forma de decirlo, pero es que ni siquiera tenemos muy claro qué función desempeñan en el ajuar. Si eran cosas que el muerto necesitaría en la otra vida, porque varía en culturas, varía según épocas. La presencia de ambas armas en tumbas varía según épocas de mayor o menor beligerancia, por lo menos en la edad del hierro hispana, ¿no? Entran en juego tantos componentes. Hay armas que sabemos que solo aparecen en tumbas y no se debían usar. Hay otras armas que sabemos que se usaban y que no aparecen en tumbas. ¿Por qué? Pues por cuestiones culturales, entonces, y simbólicas. Pero claro, el simbolismo, un símbolo es una relación arbitraria y culturalmente establecida entre un significante y un significado. Nosotros no podemos saber qué significaba un collar de perlas o qué connotaciones en cuestiones de expresión de género podía tener para un señor del siglo XI, y el que crea que sí, pues está haciendo un trabajo de proyección acojonante, vamos. Digno de ciencia ficción, ¿no? Sí. Creo que has tenido el camino inverso al mío. Yo empecé escribiendo ensayo y terminé, bueno, ya escribo novelas. De hecho, voy a sacar una nueva en abril. Y tú era al revés, ¿no? Tú empezaste con novela y terminaste con... Sí, lo que pasa es que desde ya antes incluso de las novelas publicaba artículos de historia militar, sobre todo. Sí. Bueno, Pax Romana, Yoyo Balbás, y Pan y Circo. Y creo que has sacado una más nueva, sí, ¿no? La última es Covadonga, que es sobre la batalla de Covadonga, y tengo otra que es El Reino Imposible, que la edité con Ediciones B, pero la va a reeditar dentro de poco Pamies. Esto es ya una primicia que os suelto aquí. Y este, que es el que estoy a punto de terminar de leerme, Espada, Hambre y Cautiverio, la conquista islámica de España. También quería, porque claro, te he estado viendo, porque te está buscando para el tema de la presentación y demás, aparte de lo que habíamos hablado, el tema de que hace recreaciones. Yo conozco mucha gente que hace recreaciones de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil, que es gente muy profesional la que yo conozco,
pero tú te dedicas a hacerlo de la Hispania antigua, ¿no? Bueno, siglo VII, época visigoda y Alta Edad Media en general. Reino de Asturias hasta el siglo XI. Sí, ya llevo unos cuantos años. Yo empecé con la recreación romana en el año 97. Pues llevas años ya. Ya ha llovido. Conocí a mi mujer vestido de época, a muchos de mis colegas también. Y bueno, la verdad es que es una herramienta divulgativa fabulosa. Es una herramienta para comprender el pasado muy buena, porque a ver, nos construimos tenemos un herrero, construimos armas, yo tallo madera, con las mismas herramientas. ¿Tallas madera? Sí, de la época y hago más cosas. Bueno, ahora estoy con un horno de fundición de bronce. Entonces es una manera de comprender la tecnología de la época y la gente del pasado gana respeto. Bueno, he construido un barco vikingo con mi cuñado. De 5 metros y medio de eslora. ¿Pero va a flotar o no? Ya flota. ¿Ya flota? Está en mi Instagram las fotos. Sí, lo tengo que buscar, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, pues es una manera de un poco comprender la tecnología de la época y también una afición muy apasionante que me ha llevado a eventos de recreación He estado en Italia, Portugal, Francia, Reino Unido y Alemania, ¿no? Y tengo amigos allí y la verdad es que es una afición apasionante, realmente, a la que he dedicado mucho tiempo y muchos esfuerzos. ¿Se acerca mucha gente a lo que hacéis? Sí, muchísima. A ver, por ejemplo, estuve en la recreación de la batalla de Hastings en Inglaterra en el 2006 y por ahí pasaron 24.000 personas en 2 días. De hecho, éramos 3.000 recreacionistas, ya formando una línea de batalla. O sea, en general sí, pero luego, claro, es que la recreación luego tenemos la capacidad, pues, hemos colaborado con muchos documentales, series de televisión, entonces, digamos, es un trabajo que ya tienes esa proyección, ¿no? A ver, yo, por ejemplo, esta experiencia de recreación, fui asesor del pintor Augusto Ferrer Dalmau para el cuadro de Covadonga. Ahora es una... ¿Tú fuiste asesor? Sí, fui el asesor. Bueno, pues ya te salieron muchos archienemigos, ¿eh? Sí. Yo soy muy fan de Dalmau, además le conozco en persona, es un gran hombre. Y bueno, desde aquí le mando un saludo y bueno, me alegro de que seas uno de sus asesores, hombre. Sí, fue un honor y es una grandísima persona con una humildad y una capacidad de trabajo. Y cercanía con la gente, cercanía, es muy cercano. Cercanía, pero que te llama un domingo a las 11 de la noche preguntándose por una tipología de un broche o de un cuchillo. O sea, una capacidad de trabajo enorme y sobre todo la humildad, ¿no? Yo, para Despertaferro, de vez en cuando me pasan bocetos de ilustradores, muchos de ellos extranjeros, y en alguna ocasión le haces una corrección a un ilustrador de estos guiris, sobre todo de países como Alemania, Reino Unido, no les sienta nada bien que un españolito les ponga un pero. A veces se reafirman y hacen lo contrario. Y Ferrer Dalmau, cualquier cosa que le digas, él la tiene en cuenta y hace correcciones. Hay partes de ese cuadro en concreto que están corregidas 3 veces y realmente es una persona con una capacidad de trabajo, una humildad y una calidad humana excepcional. Y tiene un gran estilo, además. Aparte, bueno, es un profesional como la copa de un pino. Eso está a la vista de todos y yo no... Es una redundancia decirlo porque está a la vista. Aquí se habla bien de Arturo Pérez Reverte y de Dalmau Ferrer. ¿Este podcast es así? Sí, vamos, a ver, si yo escribo novela histórica, una de mis grandes influencias ha sido Arturo Pérez Reverte. Vamos, así. Y aquí en España, porque has dicho que has ido a representaciones en el extranjero de batallas, etcétera, ¿también se hacen cosas así grandes? Grandes no, ¿Pero porque no lo subvencionan o por qué? No necesariamente, muchas veces no. De hecho, en el Reino Unido a nivel institucional se maneja menos dinero que aquí, porque como hay tanta afición es más fácil reunir a gente, no hay que poner tanto dinero para... Yo creo que es que aquí, por ejemplo, las fiestas historicistas... que tienen su interés, pero que es otra cosa, porque no buscan el rigor de que cada elemento de indumentaria, cada arma esté perfectamente documentado. Ahí el desafío es involucrar el mayor número de gente posible dentro del evento. Yo lo entiendo, vamos. Pues que yo creo que, claro, han comido ese tipo de fiestas, tipo moros y cristianos, cartagineses y romanos de Cartagena, han comido bastante el campo. Es difícil abrir
abrirse paso, intentando hacer algo más serio, más divulgativo. No obstante, pues hay eventos como Tarraco Viva en Tarragona, centrado en el mundo clásico de época romana, que son muy buenos. O sea, ¿cuál de estas dos cosas es más un hándicap para empezar a hacer cosas de recreación? ¿El dinero? O sea, ¿qué es lo que aporta más? ¿El dinero o el esfuerzo a la hora de intentar fabricarte cosas y demás? Claro, hay gente que si tiene mucho dinero, el esfuerzo... Lo tiene hecho ya, ¿no? Claro, nosotros en nuestro grupo A ver, yo tengo un yelmo batido a mano que me hizo un alemán y me costó 550 euros, para que te hagas una idea. Entonces, si quieres llegar a unos estándares de calidad, pues te tienes. Porque claro, nosotros, por ejemplo, hicimos una época en mi vida, hacía bastantes eventos en mercados medievales, que vas allí, te ponen el puesto junto... un fin de semana te estás junto al puesto de las patatas fritas mozárabes, oliendo a fritanga y bueno, estás haciendo una labor divulgativa dentro de lo que te permite ese marco lúdico festivo, por describirlo de esta manera y siendo un poco piadosos, y bueno, pues te sacas un dinero con el que te puedes comprar todos estos vicios y esta chatarra. Entonces cada cual se busca Ahora, por ejemplo, en nuestro grupo trabajamos por quid pro quo, ¿no? Yo hago réplicas de una hebilla de hueso labrado y a cambio alguien me hace otra cosa y demás. Entonces, bueno, la gente que no... Claro, yo tengo amigos británicos que están podridos de dinero, les va muy bien. Se lo pueden gastar, ¿no? Pues se gastan unos dinerales, yo no puedo eso, y entonces me tengo que buscar las vueltas. Hay que vender novelas, si no. Bueno, las novelas son para pagar la hipoteca y demás. Pero por lo demás, bueno, hay gente que dedica esfuerzo, luego hay gente más manitas que se puede hacer las réplicas y otra gente pues que lo es menos, porque luego hay ámbitos de especialización. Hay gente que nos centramos más en buscar la documentación histórica, hay gente que se especializa más en cuestiones de combate, coreografías, porque han practicado artes marciales. Bueno, cada cual se busca su propia... Mi mujer es antropóloga forense y ella pues tiene un taller médico y habla de cómo se hacían operaciones, réplica de un taller médico medieval y romano, y explica cómo se hacían trepanaciones y demás, ¿no? Entonces, bueno, cada cual te buscas un ámbito de especialización y respecto a cómo conseguir el material, pues bueno, te lo buscas la vida como puedes. Por último, recomienda un libro. Has recomendado varios, pero recomienda uno en especial. Siempre terminamos así. Es que si nos preguntas a los escritores eso, siempre acabamos recomendando el libro de algún amigo. ¿No? Y cuando tienes muchos amigos, al final luego te dicen, joder, ¿por qué recomendaste este y no a mí, cabrón? Es como hacer la lista de bodas, ¿no? Bueno, voy a recomendar un libro de alguien que no conozco. Y así, te quitas de problemas, ¿no? No, venga, de un amigo. Los visigodos, hijos de un dios furioso, de José Sotochica. Bueno, a José Sotochica le queremos traer aquí también. De hecho, me dijo que cuando pudiera que quería hacerlo. También me quiero traer a su hijo a hablar de otro género, porque yo escribo fantasía y ciencia ficción. Eso lo tengo en común con él. Y quiero tener una conversación con él también. Ciro es un fuera de serie en cuestiones de mitología y vamos, hace un podcast que he estado escuchando viniendo a Madrid en el coche y es una maravilla. Estoy deseando conocerles a los dos. Son gente muy cercana. Te agradezco el haberme posibilitado conocerles. Y nada, ya sabéis, el libro que ha recomendado lo dejo en la descripción. Y muchísimas gracias por estar aquí y espero no haberte buscado ningún problema. No, los problemas me los busco yo solo.